Bueno, muy bien, seguimos con este streaming de La Nueva Voz. Recordemos que en el canal La Yapa, una nueva propuesta que estamos trayendo para 9 de julio. Y seguimos charlando con gente interesante acá de 9 de julio. Vamos a charlar con un joven presidente del Partido Justicialista de 29 años, ex director de ANSES. Estamos con nosotros Augusto Hipóliti. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Bien? Buenas tardes, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy acá para hablar un poco de los temas que nos competen. Sí, en este caso, como autoridad del partido, hace un par de semanas, que me tocó asumir este nuevo desafío. Y bueno, estoy abierto a preguntas. Bueno, Augusto, me faltó decir que es politólogo. Sí, Pequeño detalle, ¿no? Para esta carrera que está emprendiendo. Yo siempre tuve charlas con compañeros tuyos, ¿no? Que yo siempre sentía desde que veía el peronismo que hacía falta una renovación. Y me parece muy saludable para la política local y sobre todo para el peronismo que haya una renovación. Y creo que vos, desde mi punto de vista, con una muy buena gestión en ANSES, la estás llevando adelante, ¿no? Obviamente, siempre necesitas actores de la vieja época. Nueva generación no significa barrer con lo que estaba. Yo te quiero preguntar, sinceramente, siendo una cara nueva, ¿no? Una renovación del peronismo, ¿no hubiera sido más un golpe de shock, digamos, ganar una interna? ¿Por qué no hubo interna? Explicarnos. No, bueno, en primer lugar, celebro, comparto, digo, lo que decís, la renovación es algo que era necesario, es necesario, pero no solo renovación de caras y de dirigentes solamente, sino renovación de métodos y de práctica. Porque por ahí si haces una renovación solo de cara y estás siempre con las mismas prácticas, los mismos métodos, llegás a los mismos resultados. En el plano local, bueno, estamos convencidos de que hace falta una renovación, pero una renovación colectiva, digo, no me gusta hablar siempre de individualidades, porque los proyectos políticos no se sostienen solo no existe esa idea, ¿viste?, de salvador, de un dirigente que va. Sí, mesiánico. Sí, por ahí, típica de otros tiempos, donde era más de tiempos más caudillistas, donde había, ¿viste?, un dirigente. Claro, yo creo que estos tiempos precisan de construcción de equipos y de trabajo colectivo. Bueno, eso en primer lugar. Respecto al tema de la interna, bueno, se habían presentado dos listas, la nuestra y la de otro espacio. Presentamos, por lo menos en lo que nos compete a nosotros, acorde a la normativa, todo lo que correspondía previo, digamos, a presentar la lista, lo que es avales, las candidaturas, todo ante la Junta Electoral. Y bueno, aguardamos 2 semanas que más o menos tardó la oficialización de las listas. Bueno, entramos igual que los otros que solamente habían oficializado la nuestra. Entiendo que son decisiones de la Junta Electoral que no nos competen a nivel local. Está bien, estoy presentando, digamos, los avales Sí. que son necesarios para presentar una lista, digamos. Por eso la otra lista no tuvo lugar, digamos. No es por una decisión, digamos, política. Claro, no, entiendo que es una decisión netamente de la Junta Electoral y vuelvo a repetir, digo, nosotros presentamos todo acorde a la normativa y nos enteramos en un momento las listas que estaban oficializadas y las que no lo estaban. En esos casos, digo, las críticas por ahí o las inquietudes se tienen que dirigir a la Junta Electoral y si no se está de acuerdo se puede judicializar ya al Poder Judicial. Cuando no se está de acuerdo, digo, con el motivo de. Sí, exactamente. Augusto, ¿y cómo quedaste vos, digamos, con esa otra parte del peronismo, ¿no? Supuestamente enojada o quizás no aprobando, entre comillas, tu presidencia. ¿Cómo tenés diálogo? ¿Podés llegar a tener un diálogo? Sí, diálogo, estoy dispuesto y puedo tener con todos. De hecho, te diría que con el 80-90% de los compañeros que integran la lista, me llevo la otra lista, Sí. Me llevo de 10, digo, charlo regularmente, conversé durante toda esta etapa de cierre de lista, la campaña, sin ningún problema. Y creo, bueno, por lo menos en lo que me respecta a mí, las diferencias que tengo son políticas, no personales para nada. Y bueno, siempre dispuesto al diálogo, obviamente. Digo, tanto yo como los demás integrantes de nuestra lista, sí. La idea desde un principio era, bueno, si nos tocaba ir a internas, ejercer una campaña con respeto, con responsabilidad, porque a fin de cuentas después, digo, somos todos compañeros y parte de un mismo espacio local, provincial y nacional, digo. En elecciones
más adelante, el año que viene, vamos a tener que ir todos juntos bancando un proyecto local, provincial y nacional, así que lo mejor que se puede esperar es que las internas y todas las discusiones se den puertas adentro y transcurran siempre con respeto. Yo siempre digo lo mismo, las veces que estuve trabajando en política, las elecciones más difíciles son las internas, porque pueden dejar muchos heridos Sí, en esas discusiones, viste, de diferencia de punto de vista, que quizás, es verdad, quedan doloridos y al momento de que las elecciones son las importantes, no juegan como tienen que jugar, y ha pasado. sí, sí, coincido, por ahí son las más encarnizadas, si se quiere, Exacto. y bueno, resulta que son un fenómeno quizás del peronismo y del radicalismo, Sí, solamente partidos por ahí con otro recorrido histórico, otra trayectoria, y bueno, es parte también de la forma en que articula un partido sus propios procesos de renovación y de cambio interno. Y bueno, remarco esto porque por ahí en las últimas décadas se ve desde el antiperonismo una forma de atravesar esos procesos, si se quiere, de barrer con lo anterior y cada 10 años funda un partido nuevo. claro. Digo, vemos el caso en el 2015 del PRO, gobernó 4 años la nación, como principal representante del antiperonismo en la alianza que era Juntos por el Cambio. Que bueno, se replicó, digo, a nivel local, van 11 años de gobierno, de cogobierno, de Juntos por el Cambio, ya con fractura desde el año anterior, que bueno, implosionó todo. Y bueno, 8 años duró como principal fuerza antiperonista Juntos por el Cambio, y hoy tenemos desde el 2023 a la Libertad Avanza. Y bueno, antes de Juntos por el Cambio estaba por ahí el radicalismo, una década atrás de eso, encauzaba y encarnaba el perfil de principal fuerza antiperonista. Entonces son partidos por ahí nuevos que no tienen una trayectoria grande, una trayectoria larga con peleas internas y no tienen métodos internos por ahí de resolverlos. Digo, particularmente con esto, se puede ver el caso del PRO, donde el año anterior hubo una fuga de dirigentes, vieron que el PRO a nivel nacional perdía, en 2025 digo, año pasado, Sí. y hubo una fuga de dirigentes hacia la Libertad Avanza. Y creo que esas cosas no son sanas para la política, porque habla un poco de una falta de identidad de los dirigentes, y es lo que los ciudadanos reclaman cuando piden renovación y bueno, otras prácticas nuevas, se refieren a eso, es romper con un contrato que hace el político con la ciudadanía, si entra por una boleta, después salta de banca o manteniéndola vota con los otros, le quita mucha seriedad a la política. Augusto, y vos, aprovechando tu estudio de politólogo, ¿no? ¿Qué sentís que la gente le pasa con la política hoy? O Y con el político, más que con la claro, política. no, hay un descontento con razón hacia determinados, bueno, dirigentes y prácticas. En parte con esto te venía comentando. Se observa, bueno, en líneas generales, o sea, un incumplimiento por ahí, en mi análisis lo veo del 2015 a la actualidad, donde el Estado Nacional, el gobierno, como representante del Estado, no logra satisfacer y cumplir con promesas de campaña y demandas de la sociedad. Especialmente, bueno, es notable en la parte económica, donde se ve que, bueno, en un primer momento, digo, en los gobiernos de Macri, de Alberto, una incapacidad de resolver temas como la inflación. Después tenemos en el gobierno de Macri o en el gobierno actual un endeudamiento externo feroz que nos condiciona después en todas las políticas económicas que se aplican. Mm, Parecen temas lejanos, pero si la fino está todo conectado. todo Digo, conectado, sí. hoy los municipios tienen problemas y dificultades económicas, porque las provincias también lo están, y Nación las está asfixiando económicamente. Tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires, donde Nación, el caso de la coparticipación, le da a cabo lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, teniendo una población enormemente mayor, y asfixia, digo, la cadena de mando hacia abajo, genera problemas en todos los sentidos. Y cuando tenía el gobierno nacional abocado a pagar intereses de deuda, por la deuda digo, que el propio ministro Caputo tomó en otro gobierno anterior, se replica en todos los niveles. Parece un tema alejado, pero Pero son demandas que no termina han siendo podido todo. resolver los políticos.
Y atado a lo económico, después tenés un montón de cuestiones. Claro. De todas las aristas que toques, educación, Sí, sí, social, todas las salud, ramas pero se necesitan. deriva como raíz principal del problema, creo que es la parte económica. Hubo por ahí una ausencia de consensos básicos entre fuerzas políticas del país que quieren. Por ejemplo, el caso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En el 2005, Néstor Kirchner paga la deuda, cancela toda la deuda. Logramos tener 10, 11 años sin pedirle un solo dólar al FMI y con resultados, yo creo que positivos. Cuando uno analiza lo que fue la década 2005-2015, Sí. digo, la década sin acudir al FMI, creo que fue buena en términos de crecimiento y de desarrollo e inclusión. Y después ve un gobierno como el de Macri que asume a los pocos meses de asumir, que hace, va y pide deuda, una deuda abismal, eran creo 50.000 millones de dólares, y no le alcanzó. Cuando uno ve las obras públicas, no se tradujo No en dan los obras. números. Claro, no dan los números. Bueno, está por ahí, se dice que se le bajó para que gane las elecciones, tampoco le alcanzó para su reelección, pero sí nos dejó condenó a los gobiernos siguientes, tanto al de Alberto Fernández como al de Milei, a estar continuamente teniendo que pagar y resolver temas de deuda y de intereses, sí. Deuda vieja. Claro, que bueno, eso es inaceptable, te habla de una falta de consenso de la clase política respecto al rumbo que hay que adoptar. Y cuando uno ve, con datos hablando, no Sí, con opiniones, sí. creo que de las últimas décadas, la década del 2005 al 2015, digo, década en términos políticos, Sí. sin el FMI creo que fue bastante positiva, como te decía, en términos de crecimiento económico y desarrollo. Entonces nos lleva a plantearnos, del 2016 en adelante, cuando Macri vuelve al FMI, ¿nos fue mejor o nos fue peor? Digo, creo que se responde sola la pregunta. Sí. Bueno, un ejemplo de eso, de políticas de Estado y de consenso entre los políticos. En ese caso, tuvimos, bueno, desde el lado del peronismo, cuando fue gobierno, una política clara de no endeudamiento externo, y cuando vemos vuelve el antiperonismo al poder, aplica todo lo contrario. Creo que, bueno, volviendo a la pregunta, que por ahí me fui un poco por las ramas, el descontento que hay hacia la política y hacia los políticos, creo que parte de eso, de una falta de consensos básicos en un montón de cuestiones, descreimiento por estas cosas que se volvieron costumbre, llegar por una banca, terminar, terminar votando con el partido, digo, llegás como opositor, terminar votando como oficialista, o después estos saltos de banca que llega uno por el PRO, se pasa a la Libertad Avanza en el medio de su gestión de Sí, al diputados. mínimo desprolijo. Sí, sí, o lo vemos a nivel local también, donde hay ciertos concejales que entran con una boleta, o consejeros escolares también ha pasado el último año, Sí. que entran con una boleta de un partido político y después se pasan a otro. Y bueno, obviamente esto se lava se excusan en determinadas cuestiones, digo, de cara a la sociedad, de por qué hicieron lo que hicieron, pero cuando hay la fe, no digo, no es tan difícil. Te votan los vecinos para que los representes y tenés un deber de lealtad y de reciprocidad y de responsabilidad hacia ellos. Si no, termina generando estas crisis de identidad y crisis de liderazgo político, pero también es parte, obviamente, de estas cagadas que se mandan. Sí, sí. Augusto, ahí que tocaste el punto local, ¿no? Sí, ¿Cómo ves hoy la gestión municipal? ¿Qué puntos ves a favor, en contra? y veo, la verdad que en términos generales, una gestión muy mala, que bueno, viene ya de 11 años, es el tercer mandato del PRO en la ciudad de 9 de julio, y bueno, creo que le han estallado, se han juntado mucho de las cuestiones negativas, han estallado de repente, parece, porque digo, si lo mirás lo electoral, venían ganando elecciones, digo, la alianza Juntos por el Cambio, Mm. del 2015 hasta el 2023 inclusive, una alianza compuesta por el PRO y la Unión Cívica Radical, donde sacaban en 9 de julio siempre más de 50 puntos. Tenemos, bueno, desde Barroso el 2015 y la peor elección, te diré, hasta el 2023 fue la del 2023,
que sacaron 49,5. Cuando uno mira lo electoral, bueno, ve que durante esa década, esos 8 años de gestión de Barroso, la sociedad nueva juliense lo acompañó al PRO. Y bueno, vimos el año pasado, en el 2025, en la elección legislativa, una ruptura ya de ese consenso eh, democrático que hubo en los últimos 10 años en la sociedad nueva juliense, donde ya implosionó, si se quiere, el armado antiperonista y se repartió entre fuerzas, principalmente. Bueno, en este caso salió favorecida la Libertad Avanza de esa implosión, sí, Claro. pero terminó desperdigado el voto antiperonista. Por un lado la Libertad Avanza, por otro la Unión Cívica Radical, que fue con el sello Nuevo Aire, y el PRO saliendo en cuarto lugar, una elección bastante pésima para un oficialismo en funciones. No recuerdo ahora, pero te diría que fue la peor en toda la provincia de Buenos Aires de un oficialismo. Te habla ese resultado ya de un desgaste del PRO como partido de gobierno a nivel municipal y por ahí una desconexión ya bastante grande, sí, con la sociedad nueva juliense, que lo ve en un montón de cuestiones. Primero, en políticas públicas más estables y duraderas, digo, una ausencia total. Por ejemplo, en temas de obra pública, de vivienda, tema, no sé, siempre surge el tema universidad, tema traslado del basural, digo, no pudieron resolver cuestiones que habían prometido en campaña. Ya habiendo pasado ya en un tercer mandato, la sociedad ya entiende que no viene por ahí la mano e incluso se manifiesta ya en cuestiones más básicas como la recolección de residuos. Ven que ya hacen agua en cosas más básicas que quizás mismo color político tenía resuelto en gestiones anteriores. Eso te voy a preguntar, ¿por qué ves que están esos problemas que antes no estaban? Quizá había otros. Sí, Pero ¿y por qué ves que están esos problemas? ¿Qué hay? ¿Un desgaste de gestión? ¿Desgaste de mandatarios? ¿Qué ves ahí? sí, yo creo que obedece por ahí un desgaste de la gestión. El mismo fenómeno le pasa a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, que Claro. viene de varios mandatos del PRO, y yo que voy cada tanto, ves cómo se encareció el servicio, por ejemplo, el de recolección de basura, respecto a una gestión anterior de un mismo color político. Viste, parece Sí, medio inentendible, pero obedece, sí, a cambios de desgaste en la gestión, cambios de funcionarios por ahí que vienen nuevos en esos cargos y no sé, falta, y debe haber evidentemente internas y falta de comunicación entre ellos. Se supone, es como digo, en cualquier empleo, digo, Sí, si sí, venía haciendo una función bien, mantenela. lo más probable es que la sigas ejerciendo de esa manera para que te salga bien, no que desaprenda ciertas cosas. Pero sí, hay una falta por ahí de. El problema principal que tiene, entiendo, el gobierno municipal es la falta por ahí de dirigentes y cuadros políticos, porque no, cuando vos llegás al gobierno y armás un gabinete, se precisa cargos que sean funcionarios, que sean políticos. Político. Obviamente se precisa en todo estamento de gobierno una burocracia, que la hay, la burocracia entendida, digo, en el buen sentido, Sí, sí, de la forma de funcionarios hacer las con cosas, carrera, claro. pero tenés que tener siempre direcciones políticas porque no puedes cubrir todo con funcionarios de carrera. Es algo básico, pero te doy un ejemplo, digo. Un funcionario de carrera cumple su función 8 horas como cualquier trabajo y se entiende quizás de esa labor y se va tranquilo a su ámbito privado, sí. El funcionario político tiene que ser alguien que esté dispuesto a atender el teléfono y resolver a cualquier hora. 24. Sí, cualquier emergencia, cualquier problema. Esa es la diferencia por ahí, te puedo decir más, a grosso modo. Digo, no digo que Sí, los pero funcionarios no. políticos, Es los una funcionarios de carrera no hagan eso, pero Sí, sí, pero se entiende el punto. sí, Tiene una falta notable de dirigentes políticos comparado con la gestión anterior del mismo color político. sí, sí. Evidentemente deben tener alguna fractura interna y ciertos desacuerdos entre ellos que los lleva por ahí a cubrir cargos donde históricamente han sido funcionarios políticos de secretaría y eso, con funcionarios de carrera. No digo que sean buenos o malos los funcionarios de carrera, sino que te evidencia una falta de cuadros políticos. Pero hay experiencia también, quizás, ¿no? Sí, sí, de inexperiencia
y bueno, te estalla todo junto. Cuando Claro. tenés y resuelta la parte política, como oficialismo y como gobierno municipal, tenés que tener controladas esas cuestiones. Obviamente, cada partido tendrá su método, pero es lo principal. Resuelto eso, podés resolver otro tipo de problemas más ya que afectan a la cotidianidad de la gente. Claro. Pero si ni siquiera tenés resuelto tu parte política y terminás a veces reemplazando funcionarios, no tenés a quién poner y buscás a alguien de carrera y lo elevás, ya te habla de... Es un síntoma eso. Tal cual. Te habla de un problema de raíz más grave que Se la venía parte reflejando política en de esto. en la gestión. Exactamente. Augusto, te traigo otra vez al peronismo, ¿no? Sí. Digamos, ¿qué peronismo lo representa a ustedes? El peronismo, el kirchnerismo, digamos, ¿no? La línea política del peronismo. Hoy tenemos diferentes peronismos dentro del Sí. movimiento. ¿Sentís que es un desafío de acá al año que viene, que es un año electoral, poder unificar todas esas facciones o lo ves muy difícil? No, bueno, en primer lugar, hay un solo peronismo. Muy bien. Habrá diferentes corrientes internas, pero el peronismo Es uno es uno solo. solo, es el peronismo de todos. Bueno, respecto a lo de las facciones, por ahí que vos decís, o sectores internos, a grandes rasgos, bueno, se percibe que hay muchas corrientes internas, Ujú. están cómo lo canaliza cada partido. Justo mencionábamos el PRO, o la Libertad Avanza, el antiperonismo en general tiene la costumbre eso, desecha y crea un partido nuevo. En el peronismo coexistimos y convivimos diferentes corrientes internas y tenemos, bueno, en líneas generales, como parte de un mismo movimiento, un consenso básico sobre, te diría, el 95% de los problemas, de las soluciones que percibimos, digo, son compartidas. Por algo somos parte de un mismo movimiento. Después hay diferencias menores cuando uno ve por ahí el adversario que tiene enfrente. Bueno, hoy es bastante fácil de notar cuando comparás los ideales del peronismo, de la doctrina, con el gobierno que lleva adelante Javier Milei. Digo que discursivamente eh, habla de justicia social como un concepto, ¿viste?, malo, o ataca toda la doctrina, tiene una intención clara de destruir al movimiento peronista. Ver eso te hace dar cuenta que los compañeros que están a tu lado tenés muchas más similitudes y consensos que diferencias. Eso es bastante fácil y te allana el camino un poco. Ver el adversario que tenés enfrente te ordena bastante tus prioridades a Te veces, sí. ordenás para adentro viendo lo que tenés Sí, enfrente. sí. Después, respecto a eso que te decía, al poder convivir y coexistir siempre diferentes corrientes internas, es algo, te diría, natural en el peronismo que haya internas, que haya desacuerdos y que después, llegado el momento electoral, se van, digamos, se van acomodando las cosas y no veo ningún escollo para que no se pueda lograr la unidad en el año que viene. Digo, es algo que no excede, no es solo local, No, no, totalmente. es Pero bueno, en hoy los tres justo vos niveles. presidís Sí, el partido y tenés una- un lindo trabajito para hacer, por lo menos en la parte local. Obviamente, a veces vienen órdenes de arriba y es más complicado, digamos, quizás solucionás cosas acá y viene una línea interna y quizás te modifica un arreglo acá, porque sí, dice yo represento tal o me represento no, tal. sí, suele pasar eso, pero bueno, hay bastante consenso entre el afiliado y el militante peronista y bueno, el simpatizante sobre el rol que debe tener el peronismo en esta etapa. Consiste en el plano local, básicamente, continuar el rumbo que venimos de hace varios años en lo que respecta a lo legislativo. Digo, hemos sido oposición al gobierno del PRO desde el primer Sí. momento. Y se espera, nuestro votante espera que sigamos con esa línea, pero también espera que ampliemos la base electoral y el principal desafío está ahí, en construir una alternativa más plural para el año que viene. Eh, Remarco esto porque no creo que vengamos de si bien los resultados electorales uno ve, compara muchas décadas atrás, están históricamente bajos actualmente, creo que hay muchas cosas positivas para rescatar. Por ejemplo, esto que te decía, no le podemos a nuestros representantes de los últimos años, no le podemos marcar que hayan sido funcionarios al PRO o a otros partidos,
sino que han ejercido en el Consejo Liberante, Claro. en líneas generales, han ejercido la función acorde a lo que votó el compañero afiliado nuestro. Creo en la última conformación, bueno, vimos una ruptura de bloque hace poco. Eso te iba a decir. Sí, bueno, algunos representantes que han entrado con la boleta del peronismo y han marcado ahora una postura más colaboracionista con el PRO, creo errada. La mayoría del votante nuestro entiende que el rumbo no va por ahí, con ser una oposición colaboracionista Sí. o dialoguista, como se quiere matizar a veces, pero bueno, implica que han votado, por lo menos desde que comenzó el 10 de diciembre la nueva conformación legislativa, han estado votando, te diría casi tal cual vota el oficialismo local del PRO, estos concejales. La mayoría creemos que el peronismo, el camino del peronismo no va por ahí. Eso, hay un consenso generalizado. Charlar de forma individual con los compañeros, lo remarcan siempre. Creo que no va por ahí el camino. Pero bueno, nos compete la tarea ahora, hacia el año que viene, de ampliar la base electoral. Siempre alineado a lo provincial y nacional, ¿no? Tal cual. Porque no es un problema solamente local. No, bueno, justo volviendo a lo provincial y Sí, nacional, justamente hoy el peronismo tiene dos sellos fuertes, si querés, como sí, el gobernador Kicillof y como Cristina, que también representa la otra parte del peronismo, digamos, obviamente hablando, como decís, de un solo sí. peronismo, pero de otro movimiento dentro del peronismo, que, bueno, hay que ver de acá al 27 cómo se desarrolla, pero volviendo al local, te pregunto, ¿ustedes sienten que puede ser una propuesta seductora, interesante para el electorado peronista? ¿Te gustaría encabezarla? Sí, esa es una pregunta, a ver, tiene una respuesta más colectiva, si se quiere. Estamos a un año y pico de las Sí. elecciones, o sea, falta mucho, parece poco, pero en términos políticos, y no es, digamos, es poco, parece poco, pero pueden pasar muchas cosas, muchas situaciones políticas, muchos, como decía recién, acuerdos arriba que te condicionan después lo local. Lo que hay que tener claro es, primero, más que nada, la organización del partido y la actividad diaria, eh, todo el tiempo, permanentemente. Por ahí hay muchos que aparecen en época electoral, quieren venir bueno, en todos partidos pasa, pero Sí, sí. particularmente peronismo, dirigentes están ausentes durante años no electorales y aparecen un mes antes a querer por ahí hacer algún acuerdo o pedir pelear por algún cargo político. Creo que no pasa por ahí porque le quita seriedad, sino más que nada con la construcción colectiva a largo plazo siempre. No me gusta a mí hablar de nombres, no nos gusta en general, Sí. por lo menos los compañeros con los que habitualmente militamos, nos sentimos parte de un proyecto local, provincial y nacional. No se puede pensar el uno sin el otro, están interconectados. Digo, si no seríamos un vecinalismo, que no lo somos. Hay que pensarlo en términos colectivos y bueno, respecto a lo que me decías, creo que sí, el peronismo es una opción sólida de cara al año que viene. Tenemos un escenario, bueno, de dispersión y de división del voto antiperonista y se presenta como una oportunidad para nosotros, obviamente. Hace falta reordenar ciertas cuestiones internas, terminar con algunas peleas internas, pero creo que la prioridad, como te decía hace un rato, tiene que estar centrada en enfrentar al gobierno de Milei arriba, acompañar al gobierno provincial de Kicillof para, bueno, que el peronismo pueda ser reelecto en la provincia. Y a nivel local, bueno, tenemos un desafío, venimos de ya 22 años, de 20 años, 22 de gobierno no peronista. Es un poco más difícil y complejo el desafío, pero no es para nada imposible. Somos muy optimistas respecto al futuro. Uno lo ve por ahí, siempre remarco, por ahí se dice que la juventud está con Milei. Cuando hila fino, yo creo que la juventud está con el peronismo. Cuando ves la cantidad de dirigentes, militantes y de gente comprometida con el proyecto, creo que es más numerosa la juventud en el peronismo. Porque no se trata solamente de apoyar con el voto en la red social, sino de comprometerse a largo plazo con un proyecto. Augusto, vos, hablando de juventud, Sí, militancia,
Venís de la Cámpora, ¿no? Sí. Representando la Cámpora. ¿Cómo está hoy la Cámpora? ¿Cómo vos que hace años que estás militando? Sí, no, y vos me preguntás, yo creo que a nivel general es el mejor momento. Tenemos en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo ahora, hace 9 o 10 intendencias. Sí, 9 creo. Sí, y bueno, un montón de compañeros y compañeras que ocupan cargos de responsabilidad diversos. Sí. Digo, tanto en la provincia, en el gobierno de la provincia, como en sus respectivos municipios. Y te habla de, a ver, no se define la política solo por los cargos, obviamente, pero te habla de un proceso por ahí de maduración política, donde vos quizás veías finales de gobierno de Cristina, que la Cámpora por ahí era muy demonizada, bueno, siempre lo fue. Siempre lo fue, pero por ahí veía algunos periodistas, hoy con el día del lunes te causa gracia, no podían estar tan errados que decían que el 10 de diciembre de 2015 se iba a Cristina, desaparecía la Cámpora porque era una agrupación rentada y un montón de cuestiones más. Y hoy vemos, después de muchos años de existencia, de organización y de construcción colectiva, eh, esto que te decía, muchos compañeros que le toca asumir responsabilidades, muchos intendentes, concejales, cargos de gestión, que habla de un proceso de maduración política y es fruto del trabajo que ha venido realizando en términos políticos, que esto que es importante remarcar. Es un trabajo con coherencia, organizado, con coherencia a lo largo del tiempo. Que volviendo a lo del principio de la charla, es la antítesis de estos dirigentes que hablábamos, que entran por un partido, pasan y votan con otro. Cuando uno ve los dirigentes y representantes que ingresan por la Cámara, lo podés ver en la Cámara de Diputados. No hay ninguna decisión. El diputado que entra de la Cámara o senador, no te traiciona con el voto al elector y al afiliado nuestro. Y más que nada en votaciones clave uno lo puede ver. Por ejemplo, la ley con lo que fue la ley bases hace un par de meses, o la ley de reforma laboral de hace poquito, uno ve el comportamiento de ciertos dirigentes peronistas, más que nada que algunos que han ingresado por peronismos provinciales, siempre van maquillando el nombre con peronismo cambiando. federal, sí. Ve que llega el momento y votan con el oficialismo de Milei. Digo, no estoy criticando que No, sino como que el voto sino que, a ver, en esto vos podés ver la reforma laboral o la ley base, están en las antípodas de la doctrina peronista. Claro. Se supone que tu votante, obviamente le debes al 100% de la ciudadanía responsabilidad cívica, pero especialmente se la debe a tus votantes, porque el que te lleva ahí no es el votante del otro partido, fue el que metió tu boleta. Totalmente. Entonces hay ciertas cuestiones que te estás no encorsetado. Sí, ideológicamente sí. que te llevó ahí. A ver, es una ley como la reforma laboral en un partido, que es el partido de los trabajadores, tiene el partido que históricamente han apoyado las organizaciones sindicales y un recorrido, una historia larguísima en eso. Se supone que nuestra doctrina no es tan difícil. Sí, no se identifica con esa ley. Claro, no es tan difícil de entender. Bueno, en la antípoda de eso, los diputados de la Cámpora o senadores, representantes que han ingresado de la Cámpora no han traicionado nunca el voto del votante nuestro, del electorado nuestro. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo pienso que estamos? Repito, creo que estamos en el mejor momento de la organización. Obviamente, no siempre con desafíos. Por un lado, bueno, tenemos esa cara a nivel interno, respondiendo a la pregunta, tenemos ese, digamos, diagnóstico, pero a nivel nacional uno ve que se enfrenta a otras cuestiones más graves, porque tenemos un gobierno donde se ve patente, digo, a nivel nacional, que proscribe dirigentes opositores. Bueno, tenemos nuestra líder política está injustamente proscripta. Y bueno, tenemos desafíos más graves e importantes en este momento que andar perdiendo el tiempo por ahí en discusiones internas chiquitas. Tal cual. Augusto, mira, se me va el tiempo. La verdad me quedaría horas charlando con vos. Sabía que eras interesante la primera vez que charlamos, que nos conocemos. Espero que no sea la última.
vas a estar siempre invitado acá. ¿La pasaste bien? Sí, sí, muy ¿Pudiste bien. charlar un poco de todo? Sí, sí. Me quedan algunas preguntas para hacerte, pero te prometo que la próxima Bueno, veremos en otra voy a ir ocasión, sí. más directo con algunas cosas que me interesa saber tu opinión y sobre todo de siendo cabeza del Partido Justicialista, que es un gran desafío para 9 de julio, ¿no? Bueno, Así que Augusto, bueno, muchas gracias por no, la por favor. invitación. Estuvimos con Augusto Ipoliti, presidente del Partido Justicialista local. La verdad que una charla muy interesante, un joven político, me animo a vaticinar con mucho futuro político en lo local y quizás más para arriba. Así que bueno, nos vemos la próxima, seguimos en contacto, seguinos, La Nueva Voz, el 9 de julio, en nuestro canal La Yapa, así que nos vemos la próxima.